Caetano, es como que teníamos que arrancar por algún lado. Hablábamos de historia, hablábamos de fútbol y arrancamos hablando de fútbol para ahora hablar de historia. Efectivamente, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a presentar aquí, tenemos parte en realidad de lo que es esta colección, creo que el profesor Caetano trajo el resto, la otra parte aquí tenemos, mirá, falta este, aquí tenemos, mirá la tríada. Muy bien, aquí tenemos entonces esta colección América Latina en la historia contemporánea, 3 tomos, de 1808 a 2010, Gerardo. Así es una colección de la Fundación Cultural Mapfre, que tiene distintas colecciones. Una que es crucial es América Latina, en realidad Iberoamérica, porque también hay historias de España y de Portugal, Iberoamérica en la historia contemporánea, que son historias nacionales en varios tomos, pero de acuerdo a un formato de lector iberoamericano. O sea, hay que hacer un libro plenamente actualizado, con absoluto rigor académico, pero que se haga cargo de que sus lectores son uruguayos y todos, es un libro de divulgación, pero al mismo tiempo sus lectores son iberoamericanos. Entonces tiene un formato que se repite, que es que cada uno de los tomos hay un director, hay coordinadores de cada tomo y luego en cada tomo se analiza la política, se analiza, en este caso el Uruguay y el mundo, la economía, sociedad y demografía y cultura. Además hay una bibliografía básica y una cronología fundamental del periodo analizado. Eso es la pauta que se repite en todos los libros de todos los países iberoamericanos, con una gran calidad de edición, en este caso asegurada por la editorial Planeta, y también tiene un pliego de fotos de época, sí. Algunas de ellas incunables, claro. Que en sí mismo son un valor plus que tiene la publicación. Uno ve simplemente lo que es el periodo de tiempo que se genera este trabajo entre 1808 y 2010, y dice, bueno, para haber plasmado o parte de la historia de este país en 3 tomos, hay que apelar a la selección, a pasar por el cernidor muchos temas, ¿no? Basándote en qué criterio fue que seleccionaste los muchos hechos o situaciones históricas que se dieron al cabo de ese gran periodo de tiempo. Bueno, imagínate que yo como director primero tenía que seleccionar los coordinadores. Y después con los coordinadores teníamos que seleccionar los autores de cada uno de los temas. Son 20 autores en los tres tomos. Y el criterio fue el mismo criterio que utilizamos para los abordajes. Yo te diría, el primer criterio, la excelencia, el rigor. Son todos nombres que son de los mejores. Pero inmediatamente junto con eso, el pluralismo. No queríamos que no hubiera historiadores jóvenes, tenía que haber historiadores jóvenes que vinieran con sus hipótesis. No queríamos un equipo de consagrados, viste un poco, volviendo a la metáfora del fútbol, la combinación entre experiencia y juventud. El equilibrio. Bueno, y al mismo tiempo el equilibrio que asegurara visiones distintas, abordajes distintos. No queríamos libros que fueran convergentes en una interpretación del Uruguay. Al revés, queríamos que de alguna manera se cotejaran dentro del estado de la cuestión de la historiografía uruguaya, con una visión no provinciana, con una visión que incorporara al Uruguay en el contexto regional e internacional, una visión plural. Entonces yo te diría que la calidad y el pluralismo fueron los dos criterios básicos a la hora de elegir los autores y a la hora de construir los abordajes. Hay un pensamiento bastante contemporáneo, digamos, de la última mitad del siglo XX en adelante, que refiere a Latinoamérica, sobre todo un pensamiento que viene de la izquierda como patria grande. Pero en rigor, históricamente, ¿cómo ha sido la relación de Uruguay hacia afuera, hacia el resto del continente? ¿Ha sido así tan homogénea? Porque somos, me imagino, es un crisol, digamos, más variopinto del que seguramente nosotros imaginamos. América Latina es una y es muchas. Y la noción de patria grande tiene mucho más de ideológica,
política que de verdad histórica. ¿Y ideología idealizada también? Sí, sí, como todas. Como todas. Como toda ideología. Una ideología es una visión que busca articular un conjunto de ideas para dar una interpretación por un lado o por el otro. Si uno ve el continente latinoamericano, es uno de los continentes donde el nacionalismo de los distintos estados nacionales es más fuerte. Yo te diría que más allá de toda la retórica que ha sido larga como la historia de América Latina en torno a la integración, al latinoamericanismo, a la patria grande, todas las encuestas cuando ponen en juego el integracionismo de un lado, el latinoamericanismo, por decirlo de otra manera, y el nacionalismo de cada país, gana por muerte el nacionalismo de cada país. Yo te diría que en el caso uruguayo es un país de identidades débiles, por suerte. Yo siempre digo que hay muy pocas identidades fuertes. Una de ellas acaba de ganar un campeonato. Y ya vemos los problemas, también las virtudes, pero esa es una identidad fuerte. Peñarol es una identidad fuerte. Pero si tú le preguntas a un peñarolense, ¿qué prefiere? Si que Peñarol gane la Copa del Mundo o si Uruguay gane la Copa del Mundo, yo me animaría a decir que muchos peñarolenses van a decir que prefieren que Peñarol gane la Copa del Mundo. Sí, yo creo que aplica a varios cuadros, pero no tengo duda de lo que estás diciendo. Bien, entonces, el Uruguay ha sido, dentro de ese contexto de primacía de los nacionalismos, con una gran retórica integracionista, pero retórica que luego no cuaja, el Uruguay ha sido un país muy especial, porque siempre ha reconocido en el afuera, como dice Francisco Paniza, una imagen constitutiva y una mirada constituyente. La Suiza de América, la Francia sudamericana, la Atenas del Plata, la Arcadia griega, siempre somos una avanzada europea en un continente distinto. Y el Uruguay, de alguna manera, alguna razón para afirmar esa excepcionalidad tiene. A pesar de todos sus problemas, el Uruguay sigue marcando en los rankings internacionales muy bien, y no solamente en la región, en el mundo. Si tú tomas todos los rankings de democracia, de calidad democrática que hay en el mundo, Freedom House, los rankings norteamericanos, Baum, que es un ranking alemán, más los rankings más latinoamericanos, Uruguay está entre las 10 democracias más importantes del mundo. The Economist a comienzos de este año dio un ranking sobre las democracias de calidad, las democracias plenas, y entre las 20 democracias estaba Uruguay, y Uruguay estaba incluso por delante que Estados Unidos, tenía el lugar 19 y Estados Unidos tenía el lugar 20. Y ahí se utilizan distintos indicadores y hay distintos analistas de distintas disciplinas en un enfoque muy plural que hacen la calificación. Bueno, uno puede discutir eso, pero Uruguay tiene razones para articular esta idea de excepcionalidad. Claro, hay muchos que hablan, y también hay indicadores que les dan la razón, que Uruguay ha vivido un proceso de latinoamericanización creciente. Por ejemplo, Uruguay no tenía problemas de seguridad, hoy los tiene. Si los comparamos con los países de América Latina, todavía son problemas que tienen muchas soluciones. Sin embargo, curiosamente, por ejemplo, tú tienes en las últimas décadas, el Uruguay es el país que tiene menos homicidios por cada 10.000 habitantes en América Latina. Y esa es una medición que no se esconde. ¿Por qué? Porque tú una rapiña puedes no, como pasa en el Uruguay, no denunciarla. Pero un homicidio es otra cosa, claro. Se denuncia. Y sin embargo, en términos de percepción de inseguridad, el Uruguay es el primer país. Es el país que tiene más percepción de inseguridad. Más percepción, que no quiere decir... Más percepción. A mí, yo cuando viajo por América Latina me dicen en México, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo Montevideo puede tener más percepción de inseguridad que México, DF? ¿O cómo puede tener más percepción de inseguridad que Guatemala? ¿Cómo se explica eso? ¿Es un fenómeno que nos pasa culturalmente, emocionalmente? Y tiene mucho que ver con la historia. Primero, el Uruguay fue un país creado en ciertos valores rectores. Uno de ellos era la convivencia, la seguridad. La seguridad era un valor fundamental. Las rejas, que hoy son parte de la geografía urbana,
en el Uruguay tienen 50 años, 40 años. Hay países que nacieron con rejas. El Uruguay tenía una población carcelaria que en relación a la población del país era muy baja. Hoy es la población carcelaria superior a los 10.000, más alta de América Latina. Más alta de América Latina. Y tiene uno de los índices de reincidencia de la población carcelaria más altas de América Latina. También está el tema del envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población hace que ciertos comportamientos, por ejemplo, la percepción de miedo, sea una percepción creciente. Sin embargo, eso que hace a la singularidad del Uruguay, también hace a la identidad del Uruguay, una identidad que pese a todo sigue siendo latinoamericana. Siempre dicen que una identidad es parecerse y diferenciarse, las dos cosas. Y Uruguay tiene elementos comunes con América Latina, en particular con algunos países, que son aquellos países de los que queremos diferenciarnos. Toda identidad tiene un otro. ¿Y cuál es nuestro otro? Aquel que más se nos parece. ¿Cuál es el otro del Uruguay? De acá enfrente. Acá. El de acá enfrente, es seguro. Argentina. Por más que reneguemos, sigue siendo. Es Argentina. Y curiosamente, las últimas encuestas revelan, pero por una distancia gigantesca, que cuando se le pregunta a los uruguayos cuál es el país que más nos quiere, el 31% dice que Argentina es el país que menos nos quiere. Cuando esto basta no vivir, estar un rato en la Argentina, y por supuesto en las provincias, pero también en Buenos Aires, para advertir que eso no es así. Claro. Mirá, qué fenómeno raro la percepción de los uruguayos en general. Tiene mucho que ver tal vez por decisiones de los últimos gobiernos. También, pero tú sabes que ha ido contra los ciclos. Está esa idea del distinto, de diferenciarse del distinto que es el más parecido. ¿Y cuál es el país que más admiran los uruguayos? Esto también es curioso. ¿Cuál es? El país más distinto al Uruguay, Brasil. El país que más admiran los uruguayos, pero por distancia gigantesca, es el país Borges, que hoy estamos cumpliendo, por estos días estamos cumpliendo los 30 años de la muerte de ese genio de la literatura. Borges decía que en América Latina uno sabía muy bien que era un brasileño, sabía muy bien que era un colombiano, sabía muy bien que era un ecuatoriano, sabía muy bien que era un argentino. Y un uruguayo es casi un argentino. Y eso a los uruguayos nos enojaba mucho. Bueno, eso hablaba muy bien de que había un gran acercamiento de la población a Borges, por lo menos para enojarse, ¿no? Sin embargo, Borges se reivindicaba a sí mismo como oriental, porque él decía que el nacimiento se producía en el momento de la concepción y que él había sido concebido por sus hijos en una estancia de Fraivén. Es una buena forma de pensarlo también. Para acercarse a Uruguay, para seguir entendiendo este enigma que se sigue develando día a día, que es la República Oriental de Uruguay, muy recomendable desde ya este nuevo trabajo del profesor Gerardo Caetano, Uruguay, América Latina en la historia contemporánea, diferentes tomos, también se aborda, por ejemplo, los partidos políticos y su historia. Sí, en el marco además de un gran proyecto de integración de América Latina, mostrando un poco el perfil de lo que es esta parte del planeta. Gerardo, un placer haberte recibido esta mañana en Uruguay. El placer es mío y muchas gracias. Seguiremos charlando de estos temas. Linda charla, exacto.